Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Con este video vamos a trabajar la enseñanza del concepto de familia en la escuela. Como bibliografía obligatoria tenemos el texto de Isabelino Siede, Palabras de familia, unidad y diversidad como ejes de la enseñanza, que se encuentra en el libro Retratos de familia en la escuela. Y también les dejamos una entrevista muy interesante al licenciado Jorge Raíces Montero del cuadernillo de educación sexual número 34 del página 12. Isabelino Siede se pregunta en este artículo qué se enseña en la escuela, ¿sí? ¿Qué enseñan las maestras cuando abordan este tema en la escuela? Y va a encontrar él acá tres modelos de enseñanza. Por un lado, la familia, partes y funciones. Por otro lado, ese tema lo construimos entre todos. Y en tercer lugar, de ese tema no se habla. Empecemos un poco qué significa esto de la familia, partes y funciones. Él acá hace referencia a la enseñanza del concepto de familia desde una mirada tradicional, relacionada con la función normalizadora y moralizadora de la escuela, que tiene que ver con sus orígenes. Cuando la escuela llega detrás del ejército, por ejemplo en Patagonia, se trata de construir una identidad nacional y se trata de homogeneizar a la población diversa, se trata de civilizar y también de imponer un modelo de familia como familia normal. Ustedes ya se imaginarán que este modelo de familia que se enseña no es en realidad una familia real, sino el modelo que se pretende. Y es lo que conocemos como familia tradicional. Está conformada siempre por una pareja heterosexual, por mamá y papá, los lazos son de consanguinidad y hay roles asignados, ¿sí?, para varones y mujeres, y esos roles son fijos. Bueno, acá les traje a modo de ejemplo algunos libros de lectura. Este tipo de familia aparece fuertemente en los diseños curriculares en los momentos en los que Argentina atravesaba por dictaduras militares, por ejemplo, ¿no? Acá les traje como ejemplo algunos libros de lectura. Fíjense, Campanita de 1966, La dictadura de Onganía, y Semillita de 1978, La última dictadura. Bueno, quizás no alcanzan a leer, pero los dibujitos aparecen acá muy estereotipados. En el primero, por ejemplo, dice papá y mamá. Papá se despide, el nene lo saluda con la manita. Mamá vuelve a sus tareas. Mamá limpia, mamá cocina, mamá cose y mamá quiere a sus hijos. ¿Cuánto trabajo que hace mamá? Acá vemos estos roles de género bien diferenciados para el papá que sale a trabajar y la mamá que se queda en la casa. En este otro, estos son libros de lectura para primer grado. En este otro, también el papá llega cansado a la casa de trabajar y la mamá y los hijos lo están esperando. Mamita, mi mamita, mamá se levanta temprano, yo la oigo ir y venir por la casa. Todo lo tiene listo y todo se acuerda. Yo quiero que ella me sirva el desayuno. El nene la llama haciendo gorgaritos. A ella le da mucha risa. Cuando yo sea hombre, mi mamá no trabajará más. Yo trabajaré por ella. Vemos acá cómo aparecen bien los estereotipos de género, ¿no? Y cómo se va construyendo desde primer grado ese rol de la mujer ama de casa. Acá, por ejemplo, la nena le ceba mate al padre. Y ustedes me dirán, bueno, profe, pero estos textos o estos libros son muy antiguos, ahora la visión de la familia cambió. Bueno, entonces busqué en internet, si nosotros googleamos en internet y ponemos familia, ¿qué es lo que nos aparece? Fíjense, estas imágenes. Son las primeras que aparecen cuando busco familia. Si ustedes si observan, son imágenes también estereotipadas. Acá la familia está conformada por una pareja heterosexual, siempre se tienen dos hijos, preferentemente una parejita. ¿Qué más? Son blancos, de clase media.
Es decir, que a pesar de que las cosas han cambiado, estos estereotipos de lo que es o debe ser una familia permanecen y se siguen construyendo y se siguen imponiendo. Entonces, por un lado, hoy en la escuela también, si bien se ha avanzado muchísimo, sobre todo a partir de la discusión sobre educación sexual integral, sobre trabajar distintos tipos de familias y familias que tengan más que ver con lo real, todavía estos estereotipos de la familia, partes y funciones se siguen enseñando y se siguen imponiendo. Y también a través de los medios de comunicación, como veíamos recién en esas imágenes. Otra de las ideas que aparece en la escuela muy fuerte es la idea construyamos la idea entre todos, ¿sí? Con el abordaje de la psicología genética y al dar lugar a las ideas de las niñas en la escuela, las maestras y los maestros empezaron a llevar adelante actividades en las cuales las niñas puedan expresar sus ideas sobre lo que ellos piensan que es una familia. Esta circunstancia, ¿sí?, hizo que en muchos casos el concepto se aborde solamente desde las ideas de las chicas. Es decir, las chicas presentan y cuentan cómo es su familia y a partir de ahí entre todos conceptualizan. Estas posturas, digamos, caen en lo que se conoce como una didáctica de lo obvio, es decir, el docente no está agregando nuevos contenidos o nuevos conocimientos a lo que los chicos ya saben y tampoco está abordando el tema desde el punto de vista científico. Está bien dar lugar a las ideas de los niños, ¿sí?, pero eso no es suficiente. Nosotros debemos enseñar conocimiento científico. Y ya veremos que trabajar con las familias de los niños no es conveniente y es problemático. El otro punto que aborda Isabelina Ociede, la otra forma de enseñar el concepto en la escuela, es de ese tema mejor no hablar. Este es el caso de maestras y maestros que ven muy dificultoso hablar del tema porque piensan que la familia ya no existe, que la familia se está disgregando, que ya no hay valores, entonces mejor ese tema no lo hablamos. Esta situación tiene que ver con que en realidad estos maestros, aún inconscientemente, digamos, tienen la concepción de familia tradicional. Y como ven que las familias de sus estudiantes y a lo mejor su propia familia no coincide con la familia tradicional, dejan este tema de lado. Sin embargo, las niñas tienen derecho a conocer sobre las familias y a conocer sobre las familias teniendo en cuenta el avance de las ciencias sociales y el conocimiento científico. Entonces debemos abordar este tema por más que sea un tema complejo. Para la enseñanza del concepto, entonces debemos tener en cuenta que la idea de que las ciencias sociales se enseñan de lo cercano a lo lejano hoy está perdiendo vigencia. En un momento se pensó, de hecho nuestro diseño curricular está estructurado así, que lo cercano es lo más fácil de conocer para los niños y que lo lejano, y que ellos no tienen idea de lo lejano. Pero eso hoy no es así. Los niños conocen mundos lejanos a través de la televisión, de internet, de los medios de comunicación, de los juegos. Además, si yo quiero trabajar el concepto de familia o la diversidad de familias, tengo que tener en cuenta que la diversidad de familias cercanas, es decir, las que están adentro del aula, no es representativa de una diversidad real. Hay muchas más familias que los niños no conocen y que no pueden conocer, por ejemplo, las que tienen que ver con otras culturas. Además, trabajar desde lo cercano también es complicado porque nosotros sabemos que hay una implicancia directa entre el sujeto que conoce y el objeto. Es decir, trabajar con nuestras familias no es fácil. De hecho, conocer a nuestras familias, ustedes lo saben, es muy difícil por la cercanía con la que nosotros tenemos. Y que por la que nosotros tenemos con ella, digamos, porque la vivimos. Y no es fácil transformarla, digamos, en objeto de estudio, y menos para las niñas.
Y además, otra cuestión que habla también del problema de empezar por lo cercano, tiene que ver con que se refuerza el etnocentrismo, es decir, si nosotros trabajamos solamente con lo nuestro, seguimos reforzando la idea que tiene que ver con que nuestra forma de vida, nuestras formas de familia y nuestras formas de ser son mejores o son más importantes o son las normales frente a otras que son diferentes, ¿no? Entonces, a partir de estas reflexiones, diremos que algo muy importante a tener en cuenta, que el objeto de estudio es la familia como institución, pero no la familia de las niñez. Entonces, ¿qué nos propone Isabelino Siede? Como ya venimos viendo, él nos propone un abordaje del concepto desde la idea de unidad y diversidad. Unidad, ¿por qué? Unidad porque la familia sigue siendo una institución importante, ¿sí?, para toda la especie humana. Si bien es una institución diversa, sigue siendo importante y sigue cumpliendo funciones importantes a pesar de haberse transformado y de estar en permanente proceso de cambio. Y también propone entonces trabajar o abordar a partir de familia la idea de diversidad y la idea de diversidad cultural. Ahora bien, el concepto, la idea de trabajar desde la diversidad también tiene sus complicaciones, porque justamente allí, al trabajar a los otros, al trabajar o al tratar de entender a los otros diferentes, es donde, digamos, encontramos los prejuicios, las actitudes de discriminación, etc. Entonces, es muy importante abordar aquí la idea de diversidad, pero es complejo. Entonces, el autor nos propone una reflexión para ver cómo le entramos, digamos, a la diversidad, cómo abordamos este tema. Él va a identificar 4 tipos de diversidades. Diversidad cercana con contacto personal. Hace referencia a la diversidad de familias que puede haber en el aula y que los chicos conocen. Ya dijimos que este no es el mejor punto, ¿sí?, para comenzar, por todo lo que dijimos anteriormente. Después, el segundo punto es la diversidad cercana sin contacto personal. Esta diversidad es una diversidad de familias que los chiques conocen, pero que no frecuentan regularmente. Por ejemplo, puede ser las familias del otro barrio, familias de otra cultura que son conocidas, pero que no hay una interacción cercana. Este espacio, esta diversidad cercana, pero que no tiene contacto con los chicos, es el lugar más complejo, porque es el lugar en donde más se acentúan las discriminaciones hacia los otros diferentes, ¿sí? Qué sé yo, los gitanos que viven en la esquina, la gente del otro barrio del lado del canal, los pitucos de los barrios del centro, ¿sí? Esta diversidad tenemos que abordarla, pero según el autor no es conveniente empezar por aquí porque es el lugar que más prejuicios y desconfianza genera. Después tenemos la diversidad lejana con representaciones, es decir, aquellas familias que las niñas pueden conocer a través de los medios de comunicación, de internet, de los dibujitos, de los juegos, etc. Y la diversidad lejana sin representaciones, son aquellos grupos de familias o tipos de familia que solamente pueden conocer los niños a partir de que la maestra o el maestro se los presenta en el aula. Para el autor es conveniente empezar por el punto 3, diversidad lejana con representaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque después nosotros presentamos, por ejemplo, familias del mundo, ¿no? Diferentes tipos de familias del mundo. Y después, cuando tengamos que abordar la propia familia o la familia de la gente del otro barrio, ¿sí?, que son los puntos 1 y 2, esas familias ya se van a ver como parte de una diversidad mayor. Y eso nos ayuda a romper el etnocentrismo, el egocentrismo y esta idea de que lo mío es lo único que hay y es lo mejor.
Entonces él propone empezar por el punto 3. Acá les puse unas imágenes que tienen que ver con familias del mundo, distintos tipos de familia, ¿sí? Alrededor del mundo. No hace falta que los chicos conozcan el mapa para saber dónde queda África, dónde queda Marruecos, dónde queda China, ¿sí? Nosotros vamos construyendo esas nociones con el tiempo. Pero sí es interesante que ellos sepan que en otros lugares del mundo alejados también las niñas tienen familias y esas familias son distintas y son de culturas distintas. Esa es una idea a construir. Entonces, ¿qué conceptos e ideas nos propone Isabelino Siede para enseñar? Que la familia tiene formas de organización, estructuras o componentes muy diversos y dispares. La organización y componentes de la familia varían profundamente entre diferentes culturas, entre diferentes épocas y diferentes sectores sociales. Esto no es una idea monolítica de familia, sino la idea de que las familias son diversas y cambian con el tiempo. La familia, que es una institución, no se define por la presencia de ciertos componentes, sino por el cumplimiento de ciertas funciones. Es decir, no importa cuánta gente está en la familia, mamá, papá, mamá soltera, ¿sí? Si tienen hijos o no tienen hijos, sino que como institución cumple ciertas funciones, ¿sí? Tampoco la consanguinidad es algo que defina la familia. Ahora vamos a ver las funciones y vamos a entender un poquito más. Y que la distribución de responsabilidades y tareas de los miembros de la familia no se definen en función de los géneros y que se va modificando con el tiempo. Así romper la idea esta de que mamá hace esto y papá hace lo otro y los niños hacen esto, ¿sí? Acá, bueno, Raíces Montero, que es psicólogo clínico y antropólogo, investigador en sexualidad, nos dice esto. Le preguntan, ¿no? ¿Existe una función paterna y materna? No existe función paterna y materna, existen funciones. Amar, poner límites, vacunar al día, donar responsabilidad, jugar, conceder, ayudar a estudiar, armar juguetes, hacer panqueques, donar información, retar, entre muchas otras. No creo que esas funciones sean atribuciones de determinados géneros, menos si pensamos en géneros dicotómicos. Cualquier varón con pene, mujer con vagina, hombre con vagina, mujer con pene, pareja de varones, pareja de mujeres, mujeres solas, hombres y mujeres no casados, podrán, si tienen una vida sana psicológicamente, cumplir acabadamente con estas funciones, ¿sí? Él se está refiriendo acá también a la posibilidad de que las personas del mismo género, ¿sí? O que las personas trans puedan construir una familia y adoptar niños, ¿sí? Que esas funciones no tienen que ver con el tipo de sexualidad que tenga la persona, ¿sí? O si es varón o mujer, sino que esas funciones pueden ser cumplidas por cualquier persona que esté psicológicamente sana. Bueno, y vamos al concepto de familia entonces. ¿Qué deberíamos trabajar en el aula para construir con los niños este concepto? Y acá nos referiremos entonces a cuáles son las funciones de la institución. Si familia no se define por los componentes, sino por las funciones, bueno, debemos saber cuáles son estas funciones. Cabe aclarar que no todas las funciones se cumplen en las familias. A veces algunas están presentes y otras no. Pero veamos cuáles son estas funciones importantes que cumple la institución. Por un lado, las familias conforman una unidad de producción y consumo. Esto tiene que ver con lo económico. En las familias nos ayudamos económicamente, si los padres trabajan con los sueldos, con los salarios, y a su vez también hay familias que tienen unidades de producción, ¿sí? Por ejemplo, esta familia que realiza, que trabaja la tierra en conjunto, ¿sí? O negocios familiares, digamos. Bueno, otra de las funciones básicas de la familia que es muy importante, es la del mantenimiento de una memoria
en común. De las familias se transmiten de padres a hijos, de abuelos y abuelas a nietos y a nietas, una historia familiar, y en esa historia familiar también está la transmisión de una cultura, de costumbres, de tradiciones que hacen también a la construcción de una identidad. Este es un eje muy interesante para trabajar en el aula, porque podemos trabajar acá, por ejemplo, una primera aproximación al concepto de cultura, y también a través de las diferentes fiestas, las diferentes comidas, las diferentes tradiciones que hay al interior de la familia. La otra función importante es la función del cuidado. Algunos miembros de la familia velan y cuidan a otros. Puede ser niños, puede ser ancianos, brindando afecto, vestimenta, vivienda, cuidados. Por este motivo, los hogares de niñez también funcionan como si fueran una familia, pueden ser consideradas una familia, porque allí se dan estas funciones. Recordemos que el lazo de consanguinidad no es necesario para que se cumplan las funciones de la familia, digamos. Una familia puede ser consanguínea y no cumplirse ninguna de las funciones de las cuales estamos hablando. Y por último, desde el punto de vista de la sociología, tenemos a la familia como el primer espacio de socialización, es decir, donde las nuevas generaciones aprenden las normas, las pautas de conducta y las instituciones de la sociedad. Recuerden que cuando vimos el concepto de institución, también vimos que las nuevas generaciones son reticentes a la imposición de estas normas y de estas conductas, y que también las resisten y las quieren cambiar. Bueno, y para terminar entonces, un listado de algunos distintos tipos de familia que tienen que ver con lo cultural, con las diferentes culturas del mundo, pero también con las diferentes formas de familia que existen en nuestra sociedad en la actualidad. Cuando hablamos de familias extensas, hablamos de familias en las que no solamente están los padres y los hijos, sino también pueden estar los tíos, los abuelos, ¿sí? Es muy común en las zonas rurales. Familias con 2 mamás o familias con 2 papás. Recordemos que en la Argentina desde hace algunos años existe el derecho al matrimonio igualitario y los papás gays o lesbianas pueden adoptar y pueden tener hijos y pueden criar hijos, ser abuelos, etcétera, como cualquier otra persona. Es interesantísimo que puedan incluir en la diversidad de familias las familias conformadas por 2 mamás o por 2 papás. Esto también lo van a ver y lo van a trabajar seguramente como contenidos de educación sexual integral, ¿no? Recordemos que los contenidos de educación sexual integral son también contenidos de ciencias sociales. Las familias monoparentales, ¿sí? De una mamá o un papá, hogares de niños y hogares de ancianos, las familias nucleares, la llamada familia tradicional, la familia mixta, que es la mal llamada familia ensamblada, ¿no? Padres que se separan, por ejemplo, y que vuelven a casarse con hijos de parejas anteriores, las familias de abuelos y nietes. Tampoco es necesaria para la definición de familia la corresidencia, ¿sí? Hay familias, por ejemplo, familias de padres separados que siguen siendo familias, que los hijos están algunos días con el papá, otros días con la mamá y cada uno hace una pareja nueva, y eso no significa para nada la destrucción de la familia, como dicen como circulan algunos discursos tradicionales, ¿no? Que hablan del fin de la familia y de que ya no hay valores, etcétera. No, la familia existe y sigue cumpliendo la función, nada más que se va cambiando. Y hay muchos tipos de familia más que tienen que ver también con la diversidad de grupos sociales y de la diversidad cultural. Acá no hablamos, por ejemplo, de los matrimonios que tienen que ver con la poligamia o con la poliandria o diversos tipos de familia que tendrían más que ver con conformaciones de otras culturas, que también es interesante conocer. Bueno, con este video entonces terminamos el abordaje de familia y ya saben que cualquier cosa que necesiten pueden consultarnos. Saludos a todos.